Segunda de Reyes 6. Eliseo y el hacha que cayó al río. Como al Cristo y el arma que se arrepiente para salvación. Un día los profetas, simbolizando a los santos, hablaron a Eliseo, que su nombre significa salvación de Dios, representando a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijeron: mira el lugar donde vivimos, contigo es demasiado pequeño para nosotros. Vamos al Jordán, que significa en otras palabras, el río de juicio al que desciende, como al que fluye en él la palabra. Y os preguntaré, hermanos míos, ¿quién fue descolgado de una sentencia? Para aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la historia nos cuenta que dijeron: de allí tomaremos tronco de viga, representando los miembros de la iglesia. Y dijo: no haremos la casa donde pueda morar el Espíritu Santo, como al ejemplo de nuestro carpintero al entender espiritualmente. Y Eliseo le contestó: está bien, vayan. Entonces uno de los profetas le dijo: ven con nosotros, por favor. Él contestó: está bien, iré, para aquel que tenga oído oiga y entienda estas parábolas. Así que Eliseo les acompañó, simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Porque en verdad os digo, era necesario para que veamos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y poder ver quién fue elevado sobre un madero y nos redimió de la maldición de la ley, hermanos míos. Y cuando llegaron al río Jordán, recordando algunos árboles para portarlos en sus hombros, que fue como madero, llevando cada uno su propia cruz, representando la obra de sus servidores, mientras uno de los profetas que estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Porque si vinimos a preguntar al árbol y sabría lo que le reserva un hierro afilado, no le daría ni siquiera un palo para hacer un hacha y cortar el fruto que lleva, estando plantado junto a corriente de agua viva. Mas aún muchos son que utilizan sus propios hermanos en cambio para hacer más daño. Entonces dice los escritos que le gritó a Eliseo: maestro, esa hacha no es mía, me la prestaron, arrepintiéndose en un sentido de pesadumbre, que es un sentimiento de pena y preocupación. Porque de cierto os digo, al saberlo no hubiera tocado al árbol junto a corrientes de agua viva, sabiendo al quien le está haciendo mal. El que tenga oído oiga. Pero dice el relato que Eliseo preguntó: ¿dónde cayó? Al entender espiritualmente, porque ¿quién no viene a tropezar, hermanos míos? Cuando le mostró el lugar donde había hundido el hierro en símbolo de juicio para condenación de pecado, hablando espiritualmente, Eliseo cogió un palo de madera y lo arrojó allí, en una señal como al que fue crucificado. Más aún hizo que la gracia la levantó, haciendo que el hacha flotara. Y dijo: sacarla. El profeta extendió la mano y la tomó para salvación de su alma, al entender espiritualmente. La moral de este relato es que cada uno sirve dentro, muriendo por su deseo, y otros al exterior, fuera en el campo, para traer fruto a la iglesia. Y el que tenga oído, oiga, entienda estas parábolas. Porque hay de aquel y del siervo, obrando para hacer lo malo, teniendo la justicia como hacha al condenar. Mas aún el que reconoce su pérdida y se arrepiente en un sentido de pesadumbre, que es un sentimiento de pena y preocupación
para salvación. Serán como al madero en las manos de Eliseo, conociendo la gracia, sabiendo quién le rescató y levantó. Pues bienaventurado es el que edifica los corazones, pero haciendo en cada cual el labor del Padre con bendición, y conforme a su voluntad, hermanos míos, debemos ser. Así dice el Señor tu Dios, Jehová. Amén.